Vamos a hablar sobre las razones financieras y la importancia para las empresas. La definición de las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa y su capacidad para asumir las obligaciones a cargo para poder desarrollar su objeto social. La información que genera la contabilidad y que se resume en los estados financieros debe ser interpretada y analizada para poder comprender el estado de la empresa al momento de generar dicha información, y una forma de hacerlo es mediante una serie de indicadores que permiten analizar la parte que compone la estructura financiera de cada empresa. Las razones financieras permiten hacer comparativas entre los diferentes periodos contables o económicos de la empresa para conocer cuál ha sido el comportamiento de esta durante el tiempo y así poder hacer proyecciones a corto, mediano y largo plazo, o simplemente hacer evaluaciones sobre resultados pasados para tomar correctivos. Las razones financieras se clasifican de acuerdo a los grupos. Cada grupo pretende evaluar la estructura financiera de la empresa. Tenemos las razones de liquidez, las razones de endeudamiento, las razones de rentabilidad y las razones de actividad. Las razones de liquidez son las que miden la capacidad que tiene una empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Entre ellas tenemos el índice de solvencia o razón circulante y la razón rápida. El índice de solvencia tomamos el activo circulante, que son las cuentas por cobrar, y el efectivo que se tiene sobre el pasivo a corto plazo, que son las deudas que obtiene la empresa no mayores a 3 años. Y se interpreta que este valor significa que cada peso que debe la empresa a corto plazo contará con un número de pesos para liquidarlos. Entre mayor sea el resultado obtenido, existe mayor posibilidad de que los pasivos a corto plazo sean pagados en su totalidad. La razón rápida: tomamos el activo circulante, le restamos los inventarios y los dividimos entre los pasivos a corto plazo. Se interpreta este valor significa que cada peso que debe la empresa a corto plazo contará con un número de pesos para liquidarlo, sin contar el valor de las mercancías. Entre mayor sea el resultado obtenido, existe mayor posibilidad de que los pasivos a corto plazo sean cancelados. La razón rápida representa mayor liquidez que la razón circulante. Las razones de actividad, ellas evalúan la rapidez con que las cuentas de activo circulante, tales como inventario y cuentas por cobrar, se convierten en efectivo. Entre ellas tenemos la rotación de inventarios y el periodo promedio de cobranza. La rotación de inventario: tomamos los costos de venta, los dividimos entre las mercancías y esto se interpreta que el valor significa que la empresa vende o da rotación a su inventario en tantos periodos al año. Este valor será bueno o malo dependiendo de la rotación del inventario del periodo anterior. Esta razón se calcula en días, se toman los valores del año y se verifica de acuerdo al inventario que maneje cada empresa. El periodo promedio de cobranza: tomamos los documentos por cobrar, aquí tenemos pues las letras, las cuentas por pagar, los pagares estos, y los dividimos entre el promedio de ventas diarias. Para calcular el promedio de ventas diarias se realiza la siguiente operación. El promedio de ventas diarias es igual a las ventas totales sobre el número de días del año, o sea, 360. Y se interpreta este valor significa que la empresa tarda tantos días en recuperar una cuenta por cobrar o los días que los clientes tardan en pagar. Este valor es bueno o malo dependiendo del plazo de liquidación que otorguemos o las políticas de créditos que tiene cada empresa. Tenemos las razones de endeudamiento. Ellas miden el grado de riesgo que tiene la empresa de excederse en sus deudas. Se le conoce como apalancamiento financiero. Entre ellos están el índice de endeudamiento y la razón de pasivo o capital. El índice de endeudamiento: tomamos los pasivos totales sobre los activos totales y se interpreta que por cada peso que la empresa tiene de activos tendrá deudas y obligaciones de tantos pesos que son aportados por acreedores o los clientes. Entre mayor sea este índice, mayor riesgo de endeudamientos tiene la empresa. Razón de pasivo a capital: se toma el pasivo a largo plazo sobre el capital contable. Se interpreta que cada peso que aportan los socios o dueños a la empresa tendrán deudas a largo plazo de tantos pesos. Entre mayor sea este índice, mayor riesgo de endeudamientos tiene la empresa.
tenemos las razones de rentabilidad. Ellas sirven para evaluar las cantidades de utilidades obtenidas con respecto a la inversión que se originó, es decir, la capacidad que generan las utilidades. Entre ellos tenemos el margen bruto de utilidades y el margen de utilidad de operación. El margen bruto de utilidades tomamos la utilidad bruta sobre las ventas totales. Esto significa que por cada peso que vende la empresa obtiene una utilidad bruta de tantos pesos o centavos. Este índice se debe de comparar con empresas del mismo giro, ya que cada producto maneja un margen de utilidad diferente. Y el margen de utilidad de operación, tenemos la utilidad de operación, la dividimos entre las ventas totales y se interpreta que por cada peso que vende la empresa obtiene una utilidad de operación de tantos pesos o centavos. Esto se mide entre 0.1 pesos y 1 peso, después de cubrir sus gastos operativos. Este índice se debe comprar con empresas del mismo giro, ya que los productos manejan una utilidad diferente. Tenemos un ejemplo de liquidez, tenemos el capital de trabajo, el índice de solvencia y la prueba de ácida. Tenemos que tomamos el activo corriente, le restamos el pasivo corriente y nos da nuestro capital de trabajo al corto plazo. El índice de solvencia, tomamos el activo corriente, lo dividimos entre el pasivo corriente y nos da que por cada que tenemos 1.10 pesos para responder en el corto plazo. Tenemos la prueba de ácida, tomamos el activo corriente, le restamos los inventarios y lo dividimos entre el activo corriente y nos da que por cada peso que debe al corto plazo sin inventarios. Aquí hay un ejemplo de las razones de rentabilidad, la utilidad de la empresa. La utilidad operacional la dividimos entre el total de los activos y nos da un 27.76 que obtiene la utilidad de la empresa. Donde este resultado dice que los accionistas ganan más teniendo este resultado. La utilidad de los accionistas, tomamos la utilidad antes de impuesto, la dividimos en el total de patrimonio y nos da la utilidad que obtienen los dueños. Y tenemos un ejemplo de endeudamiento, de la razón de endeudamiento. Tomamos el total de los pasivos y lo dividimos en el total de los activos y nos da lo que se espera, tener un nivel de endeudamiento entre el 40 y 60%. Aquí estamos dentro de los índices requeridos. Aquí tenemos un ejemplo de las razones de actividad, la rotación de inventario, la rotación de cartera y el ciclo efectivo. Vemos que en la rotación de inventarios tomamos los números de días del año, los dividimos entre el costo de ventas que se le divide entre los inventarios y nos da los días promedio para rotar los inventarios. La rotación de cartera lo mismo, los días del año sobre las ventas se dividen entre las cuentas por cobrar y nos da los días promedio para rotar la cartera. El ciclo de efectivo tomamos la rotación de inventario y le sumamos la rotación de cartera y nos dan 98 días promedio de efectivo. Gracias.